hoy me va. Opoñi pendereje, Paraguay eterui. Upero. Hoy covene purajei, abañé, ahocuene chococue. Bagüey, yay cuicuy ñanderape, allá saque te nonde, o aña en donde a, o paima malomita, ay cueray macanasiwi, noriñañe motawiwi, así lo yesapea, ñandere gente mopa, Paraguay apabe. Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño en flor. Y despierto lo protejo para verlo. Buenos días, oyentes de la poderosa 800 AM Radio La Unión. Esto es Amanecer Agropecuario en la edición primavera ya. Iniciamos en este 21 de septiembre. Esta programación que va dirigida a la gente de campo, en lo que refiere a información, así también en lo que respecta a la música paraguaya, siguiendo los lineamientos que esta radio ha fijado ya desde hace 4 años. Felicidades a todos, una nueva etapa de la vida se abre, en donde las flores están engalanando los pocos jardines que quedan en la Asunción, pero que son muy significativos debido a la riqueza que proveen en cuanto a colores, en cuanto a vida. Así también ayer se celebró un día más de los ingenieros agrónomos, que son también responsables del trabajo en conjunto junto con los productores en la provisión de alimentos para el mundo, en donde coincidentemente con esta época del año también empiezan las labores agrícolas. El grueso en el campo se da con los rubros a los cuales los agricultores están muy familiarizados: sésamo, algodón, mandioca y otros más que conforman su eslabón productivo, ya incursionando paulatinamente algunos que se han convencido de que con tecnología es la única manera de poder seguir proveyendo de esos alimentos tan necesarios para el hombre 3 días a la semana, 3 veces al día, digo bien, 7 veces a la semana, en donde, si bien es cierto, hay grupos ideologizados que atacan a la producción, principalmente la de granos. Esta gente igual consume carne todos los días, igual consume granos todos los días. Entonces, atacar al trabajo no es la fórmula para captar votantes, sino que establecer ideas claras en cuanto a lo que hace al trabajo, a darle herramientas a la gente para seguir adelante en lo que respecta a su desarrollo social y económico, y no creer que dando dinero gratis a la gente pobre va a salir de la pobreza, sino al contrario, se va a aferrar a esta y va a permanecer en la misma durante toda su vida. 4:08, les saluda a Freddy Ortiz, aquí en compañía de Marlene Fernández en micrófonos. Mirko Escapini en control central, quien nos trae las propuestas musicales acorde ya a los colores de la primavera, en donde los distintos actos que se realizan en todas partes del país en esta fecha dan un brillo especial a la conmemoración de la llegada de la primavera. Colectivos mismos ataviados de globos, hojas de palmeras, un ánimo distinto es el que rejuvenece en este 21 de septiembre, año tras año, en donde se llena de juventud, se llena de energía, se llena de un ambiente positivo, que ojalá se traduzca esto en las acciones que realicemos nosotros todos los días desde este momento, y por qué no, todos los días de la vida.
Buenos días, Marlene, ¿cómo te va? Muy buenos días, Freddy, a la amable audiencia de Amanecer Agropecuario, así también como al señor Mirko Ascapini, que desde temprano nos acompaña en Amanecer Agropecuario. Así es, Freddy, un día más aquí en Amanecer Agropecuario, bien temprano. Vamos a informar a nuestros oyentes, entre ellos cooperativistas, productores del interior del país, que estamos todos de parabienes con esta primavera floreciente que ya se hizo sentir ayer con un clima bastante caluroso, Freddy. Sí, jornadas calurosas que van a estar todavía presentes en los próximos días. En el segmento productivo hay cierta preocupación por las incidencias de los factores que ya todo el mundo conoce en el norte en el hemisferio norte del planeta, en donde tarde o temprano las consecuencias van a llegar también hacia esta parte del globo, no con la intensidad o fuerza que se da en esas partes, sino que con otro tipo de fenómenos atmosféricos. Son cuestiones o son tabúes muchas veces en donde las personas con tendencias también muy alarmistas culpan muchas veces a las actividades del hombre mismas, pero son fenómenos naturales que se dan cíclicamente y realmente cada vez con más fuerza. Muchos dicen es un llamado de Dios, pero yo no creo que Dios nos quiera castigar de esa forma, atendiendo a que Dios es todo misericordia, todo bondad, todo amor. Entonces un poco doble discurso también lo que refiere a ese castigo de Dios. No sé, yo no entiendo esa lógica muchas veces del ser humano, pero son fenómenos naturales que se dan, para bien o para mal. Esa gente vive con ese constante temor en esa parte del mundo, permanentemente ese tipo de acciones debido a ciertos factores de vientos, de calor, las corrientes oceánicas mismas traen. Entonces no es que se dé nomás porque se da ahora por el efecto del calentamiento global, sino que son efectos que se dan cíclicamente, o eventos que se dan cíclicamente en nuestro planeta. Bueno, 22.4 grados actualmente la temperatura aquí en Asunción, ambiente bastante caluroso a estas horas ya, 1002.8 hectopascales la presión, sensación térmica de 22.4 grados con una humedad del 58%, visibilidad de 20 kilómetros, dirección del viento calma a estas horas, salida del sol a las 5:43 y la puesta a las 17:44. Pronóstico extendido para Asunción indica que, arrancando desde hoy jueves 21, primer día de la primavera, tendremos una variación en lo que hace a la temperatura entre 22 y 36 grados, caluroso a cálido. Entonces estaríamos teniendo el ambiente en la fecha, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego rotando al sur. Para el viernes 22, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sur, luego variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, con una mínima de 21 grados y una máxima de 32. Sábado 23, cálido, cielo mayormente nublado, vientos predominantes del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas con una mínima de 20 y una máxima de 26 grados. De esta forma, entonces, a partir de mañana estarían dándose precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas que se extenderían, al menos en el extendido, hasta el día sábado, para lo que hace a Asunción. Para hoy, en el departamento central, mínima de 22, máxima de 36, madrugada de jueves calurosa, cielo parcialmente nublado y vientos variables. En el transcurso de la mañana se tornaría aún más caluroso el ambiente, con el cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte. En la tarde alcanzaría su pico máximo de 36 grados, con el cielo mayormente nublado y los vientos ya rotando paulatinamente hacia el sector sur. Como mencionábamos en el pronóstico extendido anterior, viernes y sábado con precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Igual así, ambas jornadas estarían marcadas por la condición de temperaturas cálidas a calurosas, cielo mayormente nublado, vientos predominantes del sur. Ya entre viernes 21 y 32 grados mínima y máxima, y sábado
20 y 26, bajando unos cuantos grados por la presencia de este viento sur que va a estar predominando los días ya viernes y sábado. Domingo fresco en las primeras horas, luego caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables con una mínima de 18 y una máxima de 33. Lunes 25, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, mínima 22 y máxima de 34. Martes 26, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables y precipitaciones, variación térmica entre 24 y 35 grados para lo que hace a la jornada de martes 26, con la presencia de algunas precipitaciones. Entonces, un pimponeo ya estamos teniendo nuevamente lo que hace a los factores de tiempo, en donde las lluvias empiezan a hacerse permanentes o con más frecuencia. Ojalá esta se dé en el campo para que los productores puedan iniciar las primeras labores de siembra ya, atendiendo a que, si es que van a hacerlo en forma, hace 3 meses atrás debían haber iniciado ya las primeras labores, como ser corrección de pH, encalado, para que las plantas puedan tener disponibles ya esos elementos apenas iniciada la siembra que se da en esta época. Entonces, algunos con técnicas todavía un tanto ambiguas ya para lo que hace a los requerimientos tecnológicos, empiezan recién ahora a trabajar su suelo, a ver qué condiciones está y darle lo poco que pueden para poder sembrar rubros que a lo mejor no le rindan lo que ellos esperan, y con ello generar mucho más gastos que ingresos al final de la zafra. Pero es una tendencia que lastimosamente nuestros productores tienen muy arraigadas y es difícil de sacarles. Un calendario cargado ya en lo que hace a las actividades en el campo. Hoy en Santa Rosa se realiza una jornada en donde técnicos de la Dirección de Extensión Agraria, así también productores, estarán siendo capacitados en diferentes rubros o tendencias actuales antes de hacer la siembra de rubros como algodón, sésamo, maíz, en donde 5.000 y pico de hectáreas van a estar siendo preparadas en el departamento de San Pedro. Así también el martes 27 en el IPTA de Choré, en el Centro de Investigación Agrícola y Forestal, se estará realizando el lanzamiento de la campaña sesamera 2017-2018, en donde, a pesar de la considerable disminución del área de siembra el año pasado, la zafra entre el año pasado y esta, de 16.000 hectáreas, se espera pueda doblarse esta cantidad ya para este 2017-2018, en donde pretenden llegar a 26.000 o 30.000 hectáreas, en donde los precios, según las estimaciones actuales de los principales referentes de la producción en el área sésamo, estiman que estaría rondando los 5.250 guaraníes al inicio. 4.000 o 5.000 es un precio importante, un precio interesante, pero siempre los productores deben tener en cuenta de que a medida que van aumentando sus rendimientos, van aumentando también sus ingresos. Entonces no es porque esté 5.000 y yo produzco 300 kilos ya me debo de conformar, debo de buscar siempre la excelencia en mi trabajo. Otro factor importante es que se habla del mercado de los búfalos. Ya el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Estado mismo, Cancillería Nacional, productores, están buscando salida a ese producto ya de una carne un poco más noble que la del bovino, según las comparaciones que se hacen, y con mayores prestaciones en cuanto a lo que hace a la calidad de la leche para la elaboración de ciertos quesos de afamado renombre a nivel internacional. Otro importante gesto que se está llevando adelante, o una importante gesta que se está haciendo, es la de llegar con productos nacionales al mercado de Egipto, cosa que no es para nada también despreciable, atendiendo a que esos países son muy especiales en lo que hace a los requisitos de los alimentos que ingresan. Entonces Paraguay está trabajando fuertemente en reunir esos requisitos o en cumplir esas reglas o normas que muchas veces los países con un nivel de dinero muy importante imponen. Entonces estamos de viento en popa. A nivel industrial, la maquila va generando riqueza, va generando oportunidades. A nivel de industrias agropecuarias mismas, los frigoríficos están trabajando con total normalidad. Ya también se están aprestando para lo que hace a
a las cosechas futuras que se están haciendo, en donde, si bien es cierto, los factores climáticos generan cierta incertidumbre, como decíamos, los productores igual están trabajando para poder generar alimentos para el mundo. 4:19 minutos, agradeciendo ya lo que hace a las emisoras del interior del país que retransmiten la programación Cocuepotí para el departamento de Itapúa e Itapé para el departamento del Guairá, junto con las otras emisoras del departamento de San Pedro, que encabezadas por Osvaldo Martínez, nos entregan siempre novedades del segundo departamento y otras zonas aledañas al mismo, en donde hoy día, decíamos, la producción va ganando espacio y el trabajo va generando riquezas. Contigo, Mirko Scapini. Hojas a tiempo, primavera, palo blanco, jataye, mombre, huellas, ella, oño, amba, ella, grande, bote. Hierbas, arbustos y flores, entero y botellera, botellas, ella, con exquisitos primores, bello aspecto, encantadores, cobaco, tiempo, güerú, con ella, veres, hindú, y no de aves cantores. La Unión R800 AM. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. No llegué a la empresa y porque la empresa como investigador la hoy coste ni a la cocueve vengo al colegio técnico de colegio superior de familia cuera veí gesai o ipen nivel do hoy mamo ve on va po ajeno. Sí, presidente. No hoy te dice porque cuaco trabajo oreo ya no tiene compromiso tú sabes de cuál es compromiso por crear el año monge está a lo más por un día de cuando la lo ya pa digo cuaco duro hija porque cuaco está calera o por zona corre y quito oreo este porque cuando cuaco duro de la vamos en la 11 por la plata. Avanzamos paso a paso con la seriedad y responsabilidad con sus productores. La naturaleza Te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Es parte de tu vida, en tu hogar, con alegría, sí, vamos a compartir con Tokio, sí, Tokio a disfrutar, Tokio es parte de tu vida, sí, con Tokio disfrutar, sí, Tokio es parte de tu vida. Con el pacto de confianza, NGO. FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas.
Dulsan Orgánica S.A. Somos una empresa paraguaya dedicada al procesamiento y a la exportación de productos agrícolas. Sésamo, maní, chía y hierbas aromáticas, obtenidos de los más responsables agricultores, son ofrecidos al mundo entero, generando un impacto positivo en la agricultura familiar campesina. Certificados nacionales e internacionales que avalan la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Visítanos en www.dulsan.com.py. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. Senave Eugenoio Pavave, productor Ceboicuera Arejihuape, Acuero Ñemboyaba en la oficina regional Senavegua Ahuivebape, Ecatujahuay Shombapo, Jicuaipe Producción y Purumbuibe. Pe plan de certificación, Senave Humacán, Ecatujahuay Shoni Putibo, mi pequeño productor, Pe, Joyapo Jicuay Tendiapo y Ponaveja y Potibebabe, Japeixa Ñemopu Ajahuaña en producción nacional. Senave Oyepuitasobo Ñanere Talquere, Tetanecuay, Yayapo Ñanderapera, Coanahuibe. R800 amplitud modulada. Cuatro 28 minutos, seguimos en el segundo bloque de Amanecer Agropecuario, ya en este día primaveral que trae consigo bastante calor, característico del mes de septiembre ya, en donde al menos para hoy tendremos una máxima de 36 grados en el área metropolitana,
36 agradables grados. Antes escuchábamos a Lisa Abogado con el tema Primavera, una importante composición musical que describe las características mismas de esta época del año aquí en nuestro país. Tantos buenos temas, tantos excelentes compositores hay en el país que la Unión AMR800 siempre da espacio para que puedan ofrecer su talento, ofrecer su música y por sobre todo compartir esa experiencia que a lo mejor marca esas letras que componen a las cuestiones mismas de la vida, que son interpretadas a través de esas combinaciones entre melodías y letras. En lo que hace al archivo en cuanto a cotización de monedas, decimos siempre archivo porque este es un conglomerado de datos que se van recabando y siempre se saca un promedio. En cuanto a cotización, el dólar se cotiza en 5.600 guaraníes en la compra y 5.640 a la venta. El peso 290 y 310 entre compra y venta respectivamente. El real 1.730 y 1.775 entre compra y venta. Y el euro en 6.650 guaraníes en la compra y 6.850 a la venta. Es así como estaría arrancando hoy el mercado cambiario, según lo que podemos apreciar de este Diario Económico 5 días, su segmento de cotización. Hoy, como es tradicional o habitual, ya en Amanecer Agropecuario nos va a estar acompañando el ingeniero Casati con temas relevantes que hace un poco a sacarnos esa ignorancia que tenemos en ciertas realidades país que hoy día, a través de los grandes medios de comunicación, son permanentemente puestos a escena, pero sin muchas veces aclarar el trasfondo de las mismas. Así que Marlene va a estar describiéndonos en este momento cuál es el tema que estaría tocando el ingeniero Casati en esta madrugada de primavera a través de la 800 AM desde las 5 de la mañana. Así es, Freddy. El ingeniero agrónomo Eduardo Casati, en una entrega una vez más este día jueves ya del noveno mes, del noveno mes en el que tenemos con nosotros, nos va a tocar nuevamente un punto que se había quedado de repente en el tintero. Vamos a ahondar mucho más en el potencial hidroenergético del país, su principal fuente de riqueza y políticas de Estado. Existen temas claves al tocar estos temas y esos son los que vamos a tocar nuevamente con el ingeniero Eduardo Casati, no más de por lo menos 2 meses, en donde cíclicamente vamos volviendo a tomar temas que de repente quedaron un poquito no tan completo, Freddy. Así es, la riqueza hidroeléctrica que tenemos hoy día no está siendo aprovechada al 100%, si bien es cierto, en el transporte se había hablado del tema de Metrobús con posibles vehículos movidos a electricidad, pero lastimosamente no se dio, no sabemos por qué, regla de 3, alegando que los repuestos son más caros, supuestamente. Pero es una excelente oportunidad de ir incluyendo este tipo de vehículos, por ejemplo, para poder aprovechar en cierta forma el exceso que tenemos en cuanto a capacidad energética. Así también alguna vez se va a dar el tren de cercanías, alguna vez a lo mejor Asunción deja de dar la espalda a su río y constituir una fuente de transporte a través de lanchas para poder la gente llegar desde el Villa Ayes hacia el centro en lanchas o trasladarse hasta allá en las mismas. Entonces son cuestiones que ayudarían a dejar de lado un poco el tema del atasco en el tráfico, en el tránsito, teniendo la cantidad impresionante de personas que desde diferentes puntos alrededor de Asunción se llegan hasta la capital. Obviamente también la descentralización ha avanzado mucho, en donde uno todavía debe de llegar hasta el centro para realizar las gestiones administrativas en varios estamentos.
Entonces tampoco el Estado ha ido muy lejos de Asunción, entonces la gente cada vez, una población cada vez mayor, y el deseo de la gente de documentarse también, o la necesidad de la gente de documentarse, hace que llegue hasta este punto del país. Y así es que él nos da ejemplos de repente, Freddy, en los cuales países apostaron a este tipo de tecnologías limpias, renovables, y que tuvieron su curso, tuvieron su inversión y tienen sus frutos ahora. Él como siempre nos cuenta, alrededor de sus 30 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, pudo conocer distintas políticas de Estado que hicieron que países completos cambiasen su visión, apostaran a proyectos nuevos, a creatividades de parte de técnicos que son los que al fin y al cabo mueven los estamentos políticos para que estos sean herramientas que puedan ayudar a la población en general a aprovechar todas las tecnologías nuevas. Así es, la dependencia de los combustibles fósiles en Europa al menos va a ir quedando de lado de aquí a unos cuantos años. A lo mejor esos móviles vienen a parar acá debido a la fragilidad o a la permeabilidad de esas leyes que hoy día permiten la importación de vehículos de más de 10 años. Entonces, el factor costo-beneficio es muy, muy grande y la gente solamente mide según sus intereses si le afecta o no el tema de la contaminación ambiental, por ejemplo, atendiendo a que las últimas publicaciones hechas la semana pasada decían de que el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero se dan a consecuencia de la agricultura en nuestro país. Pero teniendo en cuenta que en Asunción y alrededores hay miles y miles de vehículos, algunos contadísimos, cero, la mayoría son provenientes de Chile, usados, un volante cambiado artesanalmente. No tiene nada que ver a lo mejor lo que digo, pero también constituye un factor de riesgo importante el trabajar con ese tipo andar con ese tipo de vehículos, ya que la soldadura puede romperse. Entonces muchas veces se busca la manera de dar o buscar culpables a esta situación y se pasan atacando al segmento productivo, en el cual a lo mejor hay 200.000 máquinas que trabajan en el campo, entre cosechadoras, tractores y demás. Otro similar número en lo que hace a los camiones que trasladan la cosecha de estos trabajos en el campo. Entonces, haciendo un paralelismo, creo yo que hay más vehículos en la ciudad que en el campo mismo. También tenemos que tener en cuenta, Freddy, en estos últimos 20, 25 años, el impacto positivo en la economía paraguaya de los agronegocios. También tenemos muchas veces invitados el economista Stamp, quien nos habla mucho mejor de ese impacto, de las estadísticas. Y como suele decir el ingeniero agrónomo Eduardo Casati, hay que ver el lado positivo. Y cuando los números son los que hablan, cuando la realidad es la palpitante, es imposible cegarse a todo eso, Freddy. Asimismo, es imposible mantener los ojos cerrados ante el avance que genera la agricultura y la ganadería en nuestro país. Y ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de participar en este esquema de negocios que genera riqueza, que genera oportunidades de desarrollo a los compatriotas en diferentes lugares de nuestro país. Lastimosamente, las ideologías y tendencias políticas han hecho mella en el corazón de la gente y se prestan a ser instrumentos de violencia. Últimamente se están dando invasiones en zonas productivas que impiden a los ya paraguayos, descendientes en su momento de menonitas o de colonos brasileros, realizar las labores mismas y estar en permanente zozobra. Estamos viendo videos permanentemente, al menos los que seguimos a ciertos referentes de la comunicación rural o a ciertos referentes de la producción, en donde lastimosamente gente arreada por cuestiones políticas
por ideas en contra del trabajo, en contra de la producción, atentan contra la dignidad y por sobre todo la seguridad de las personas que están buscando generar recursos a través de su labor día a día en el campo. Una pobre dialéctica o capacidad de expresión o como uno quiera llamarle, se vio ayer en diputados al ser tratado el tema Guajorí, desnudando una vez más las falencias en lo que hace a la capacidad de nuestros representantes en el Congreso. Pobres discursos que buscaban defender a toda costa ¿cómo así decirlo? Que personas con su afán de destruir un esquema de trabajo, hablamos de esquema de trabajo porque todo tiene un proceso que inicia en la planificación hasta la cosecha, atacando a los que quieren trabajar, alegando el entreguismo o la entrega de la soberanía de ciertos lugares a los brasileros o brasiguayos que están buscando producir sin molestar a nadie, procurando siempre la autogestión a través de sus cooperativas, de donde las cooperativas base de nucleadas, la FECOPRO por ejemplo, muchas, ellos mantienen sus caminos, tienen sus centros hospitalarios, viven prácticamente aislados, por así decirlo, de la realidad país, pero que sus efectos en lo que representa el trabajo que ellos desarrollan se sienten en todos lados. Entonces ayer en el Congreso se dio el veto, la aceptación del veto que el Ejecutivo ya en su momento había hecho al tema de expropiación de tierras en Guajorí. Dio por válido el Congreso Nacional los títulos que en su momento han sido expedidos por el INDER. Entonces ya los ideologizados con la tendencia de perseguir al que tiene recursos y entregárselo a los pobres, lamentaron esta decisión. Uno de ellos, el diputado liberal José Paco Ledesma, que calificó de injusto el rechazo a la expropiación de las tierras. Esas tierras en su momento fueron utilizadas por compatriotas con una interesante reserva e importante reserva forestal que al ser consumida en su totalidad, muchos de esos árboles con destino a los aserraderos y los desechos prácticamente fueron convertidos en carbón, fueron totalmente deforestadas por un modelo productivo ineficiente, en donde esa gente que en su momento inicialmente fue hacia esos lugares dependía de la madera para generar ingresos o vendía la madera para poder trabajar de esa forma, y una vez exterminado ese recurso forestal lo vendían. ¿Y quiénes estaban ahí? Los brasileros rondando, y eran ofrecidas esas tierras a precios irrisorios por los mismos compatriotas a los que les fueron entregados, y esta gente fue ocupando de a poco las extensiones de tierra que los paraguayos iban abandonando. Hoy día ya esa descendencia es totalmente paraguaya, con cédula de identidad paraguaya, aportando, tributando para nuestro país, trabajando y dando fuente de trabajo a otros tantos compatriotas. Entonces me pregunto yo, viene un artista brasilero, Ñamuenegé, Estadio Defensor del Chaco, Ñamuenegé, Cancha Olimpia, entre hurras y vítores le tenemos, juega la selección brasilera en Paraguay, sensación. Viene un grupo de musicales, sea cual fuere, hay por el lugar ya yo creo, toda la música brasilera que se genera consumimos, y andén de mal brasilero. La indignación está muy dirigida, Freddy. Sí,
Y también el primer destino que tenemos los paraguayos en preferencia veraniega, las playas de Brasil. Entonces, como bien decía, esa indignación dirigida es solamente el ruido que generan unos pocos, porque aquel que trabaja y vive trabajando con esta gente sabe lo que le beneficia a ellos. Es falso que esta gente deforestó, es falso que esta gente hizo ya es culpable del cambio climático, de que el tema de hacer correr a los paraguayos, expulsar a los paraguayos de sus tierras. Es totalmente falso. Los paraguayos mismos fueron los que vendieron en aquellos años sus tierras a los colonos, en su momento brasileños, hoy día paraguayos, debido a los años y años ya de instalación o de llegada a nuestro país. Esta gente, según lo que podemos ver, de un proyecto de ley que surgió en la Cámara Alta con el objetivo de dar un corte definitivo al conflicto de la tendencia de un total de 900 hectáreas que envuelve a los campesinos y agricultores brasileños, quienes ya se encontraban instalados en dichas tierras desde 1970 y 1980. Entonces, ya eso creo yo ha dejado descendencia. Gente que tiene 35, 40 años produciendo soja, maíz, trigo, avena y otros productos de alta renta, mientras que haya gente todavía que no está acostumbrada al trabajo, los persigue, y gente como el diputado Ledesma, también productor en su momento, que no tenía dónde caerse muerto, inició una cooperativa de producción que fue bien, fue generando recursos, fue generando riqueza, le fue bastante bien, y que al asumir responsabilidades dentro del gobierno fue olvidando ese paradigma productivo, paradigma de trabajo, y fue metiéndose hacia tendencias ideológicas, lastimosamente fundiendo todo eso que había construido. Entonces, desde el Ejecutivo en su momento ha sido vetado, y ayer fue aceptado esto en el Congreso Nacional para alivio de la gente que quiere trabajar. Entonces, la solución de fondo no está en la repartija de tierras indiscriminadamente como se venía haciendo, o como hoy día los dirigentes campesinos creen que es parte de la reforma agraria, sino que está en la mejor eficiencia en las actividades productivas para que esta gente pueda incluirse dentro de un plan de negocios, porque hoy día la agricultura es un negocio, no es más solamente subsistencia. Hoy por nada ya por la rubro autoconsumo a cuál es, pero el cotidiano con la virula y el bolsillo, un guapita y mía con la y pantalón ahí. Entonces, esos detalles son los que le permiten a la gente contar con las comodidades habituales de esta parte de la vida, en donde la tecnología ha incursionado notablemente, no solamente con las notebooks o con los televisores plasma, sino que anteriormente un aparato que servía solamente para hablar, hoy día puede servir para múltiples propósitos. ¿Y por qué no informarnos, educarnos y conocer un poco más lo que viene en el trasfondo de todo esto, y no opinar por boca de ganso, por boca de otros, o por lo que otros vienen repitiendo como loro, porque eso es lo que la mayoría veo que hace. Y si uno se va a poner a responder a todos esos comentarios que se dan a través de las redes sociales sobre diferentes temas, le indigna más todavía. Nos volvimos unos opinólogos, Freddy. Criticólogos realmente, porque el que opina como de una manera constructiva, pero el que critica lo critica y lo hace mal, porque no aportan nada, porque la opinión siempre es constructiva. Pues las críticas no son constructivas, las críticas se destruyen. Te voy a dar una crítica constructiva, gente, pero eso no es crítica, eso es un ataque. La opinión te voy a dar una opinión, y tomes bien o mal, te ayuda o no. Pero entonces hay que ver la manera de dónde iniciar esta reforma realmente, porque
El INDE a mí me habrá dado 20 hectáreas. Yo tengo hijos y mis hijos tienen que buscar dónde refugiarse. No se hace una unión en lo que representa las actividades familiares para poder utilizar ese recurso tierra de una manera eficiente. Y muchas veces a lo mejor ese hijo es el que está ahí en los campos procurando un pedazo de tierra que le permita trabajar. ¿Y por qué no trabajar en familia? Es lo que yo me pregunto. Bueno, Marlene, reiterarnos un poco lo que hoy va a venir a tocar el ingeniero Casati antes de ir a la pausa, y ya enseguida creo yo, ya en minutos vamos a estar contando con su presencia. Así es, Freddy, para la audiencia de Amanecer Agropecuario vamos a tocar temas referentes al potencial hidroenergético del país, su principal fuente de riquezas y políticas de Estado. Recordemos que el potencial hidroenergético del país nuestro se basa en lo que es Itaipú, Yacyretá, y es eso lo que nos va a desglosar nuevamente nuestro técnico, el ingeniero agrónomo Eduardo Casati, quien fue responsable muchos años de políticas de Estado para el Banco Interamericano de Desarrollo, tanto en México, Guatemala, también estuvo por Costa Rica. Entonces, teniendo en cuenta las situaciones vividas en esos países y el potencial que tiene el Paraguay desde un lado de visión positiva, eso es a lo que vamos a tener hoy nuevamente con el ingeniero Eduardo Casati. Vamos con Mirko Scapini, que nos va a dar algunos consejos de nuestros auspiciantes. En tu hogar, con alegría, sí, vamos a compartir con Tokio, sí, Tokio a disfrutar, Tokio es parte de tu vida, sí, con Tokio disfrutar, sí, Tokio es parte de tu vida. Con el pacto de confianza, NGO. El bolso de gimnasia, el abrigo de Juan, la raqueta de Laurita. María, sacate las presiones, deshinchate. El nuevo yogur Estemas favorece la digestión y aumenta las defensas de tu organismo, al tiempo que mejora tu tránsito intestinal y reduce la hinchazón. Próbalo hoy. Anímate a ser vos. Dulsan Orgánica S.A. Somos una empresa paraguaya dedicada al procesamiento y a la exportación de productos agrícolas. Sésamo, maní, chía y hierbas aromáticas, obtenidos de los más responsables agricultores, son ofrecidos al mundo entero, generando un impacto positivo en la agricultura familiar campesina. Certificados nacionales e internacionales que avalan la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Visítanos en www.dulsan.com.py. Senave Ugenoyo Pababé, productor Ceboicuera Arejeguabape, Acueroño en Boyaba, en la oficina regional Senavegua Ahuibebape, Ecatujahuay Shomba Apoji Cuaipe Producción y Purumbuibe. Pe plan de certificación Senave Humaca, Ecatujahuay Shoni Putibou, mi pequeño productor Be, Hoya Poji Cuaipe Enviapo y Ponaveja y Potibebabe, Japei Shoni Mopu Ahahuaña en producción nacional. Senave Oye Puitasobo Ñanere Talquere, Tetane Cuay, Yayapoñan de Rapera, Co Anahuibe. Combatí a los mosquitos con Estil. No dejes que los mosquitos transmisores del dengue, chikungunya y fiebre amarilla se salgan con la suya. Llevando una fumigadora SR430 podés llevar una desmalezadora Estil FS250 a mitad de precio. Sí, escuchaste bien, la desmalezadora la podés llevar con un 50% de descuento. Estil te ayuda a cuidar a tu familia. Encontralos en Papa Sisa, Avenida Artigas 1840 y sucursal Loma Putá o nuestros distribuidores autorizados en todo el país. Compañía Agrotabaco
Tabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. No llegué a la empresa porque la empresa como investigador ahora la no cote ni la cocueve vengo a con el técnico de con el supervisor. De familia cuera veí gesai o ipene nive do hoy mamo ve on ba apoajen. Sí, presidente. No hoy te dice mi porque cuando trabajo reo ya no tengo compromiso tú sabes de cuál es compromiso por crear el año mundial está haroma por país un día de cuando la lo ya por igual cuerpo duro en algo porque cuando está calera o por zona corre y quito goreo que porque cuando duro de la vamos en Puyala se ponga la plata. Avanzamos paso a paso con la seriedad y responsabilidad con sus productores. Gracias Mirko por darnos nuevamente paso aquí en la Unión AM 800. Agradecemos también a las empresas e instituciones que hacen posible esta programación de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana a través de la Unión AM 800. El tema de las tierras en nuestro país es algo preocupante. Ese desorden que fue generado debido a la guerra, por sobre todo a la guerra de 1870, dio paso a la necesidad de generar recursos, atendiendo a que la deuda de la guerra que los países beligerantes tenían, en el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, debía ser cubierta por Paraguay. Esa deuda fue saldada pocos años después de terminada la guerra, pero a un alto costo para lo que hace a la estructura país. Había muchas tierras fiscales que fueron vendidas en su momento a grandes conglomerados industriales de esa época. Entonces, esas tierras fiscales, hablamos de miles y miles de hectáreas, pasaron a manos privadas. Y con ese dinero el Estado solventó los gastos de guerra que sus vecinos le habían impuesto. Hoy día, si bien es cierto, se busca a través de la tecnología en encontrar esos pedazos de tierra que están por ahí todavía, tierras fiscales que están por ahí guardados. La parte política muchas veces entorpece esta labor, atendiendo a que en algunos casos a los técnicos del INDER se les impide la entrada a ciertas propiedades. Ya tenemos, creo yo, un contacto en línea, según acá Mirko me indica. El señor Julio César Ibarrola también quiere dar lo suyo, aportar lo suyo en este comentario que estamos haciendo sobre el recurso tierra y las implicancias políticas que hoy día entorpecen o persiguen al segmento productivo y están generando zozobra a miles de compatriotas que por hablar en otro idioma nomás están siendo perseguidos de entrada. Buenos días, don Julio, ¿cómo le va? Buenos días, muy buenos días y muchas gracias por el tiempo. Exactamente, mi querido hermano, me falta una palabra exacta, ¿verdad?, para poder primero expresar la alegría de ayer cuando me informaron. Yo venía de Santa Rita, cuando me informaron que la votación dio positivo en el sentido de apoyar el veto presidencial, que con muy buen tino el presidente de la República adoptó esa medida, por un lado. Por otro lado, nosotros hemos demostrado y mostrado hasta la saciedad, hemos recorrido todos los estamentos jurídicos, políticos, sociales, hemos estado en la gobernación, en las municipalidades del departamento, en la gobernación como autoridad política departamental. Se llevaron todos los títulos, se ha explicado los tiempos de la presencia, en qué años se han comprado las tierras, y que no pasaba de 33 hectáreas al dueño de la tierra. Y justamente, según Wagner,
según este comunista, traidor, perseguidor, y que busca crear permanentemente zozobra en el ambiente político y campesino, porque de eso vive como un perverso animal. No me olvido que robó 1.400.000 kilos de soja a los indígenas de Itaclerí y le dijo que iba a llevar el dinero directo, y eso le costó financieramente a quien estaba sembrando soja en la zona de Itaclerí, donde están indígenas que han invadido una propiedad también de paraguayos y de migrantes, y en la época de Lugo. Y de ahí viene Wagner en Guajorí, en donde también se llevó no solo dinero, sino siempre estuvo asesorando, orientando con el cuento a brasilero, a ñandé ya poseían a Jesé. Sin embargo, esa tierra de Guajorí, que fue propiedad del doctor Dionisio Frutos, y después del 89 se le expropió, se le entregó a los campesinos vendieron el 90%, y vinieron los hijos de migrantes y algunos migrantes ya en el 90, 91, y esa tierra se fue explotando, racionalizando, creando la fórmula adecuada para producir granos, porque la tierra no es sencillamente echar el monte e ir a sembrar. Para hacer una buena producción de grano, según los técnicos y la experiencia que tengo, lleva tiempo, lleva plata, lleva sacrificio. Y esa tierra, como te dije, el mayor productor de ahí apenas tiene 33 hectáreas, y ese es Yair Weber. Así mismo. El líder de toda esa gente. Y según Wagner, y según Paco Valedema, otro bandido que bien baila, compadre de Lugo, dice que Yair Weber tiene 30.000 hectáreas. Yo, que me hago un poco eco de vocero del sector productivo, no solo de Guajorí, sino de todo el interior del país, a través de mi programa televisivo, me atrevo a decir gracias al presidente de la República, gracias a los diputados que entendieron la verdad, pudieron ver la verdad, pudieron comprender la verdad y adoptar una postura firme. Basta ya de violencia en el interior del país. No podemos continuar así indefinidamente, con el cuento de que sea gringo, sea menonita, sea brasilero. Es una sinfonía de Beethoven para el populacho escucharlo la música. No, se le saca a los paraguayos y se le entierra, se les da tierra a los extranjeros. Se le saca a los paraguayos, a los 1.000 de paraguayos, y se le da tierra a brasileños. Le cuento para no alargar demasiado, ahí en Guajorí, cuando se le echó, se invadió eso, hay un señor de apellido Cambia que tiene 200 hectáreas de Viaporá, productor de soja con todos los implementos. Fue uno de los que ha invadido y fue uno de los beneficiados en esta entrega de la Federación Nacional Campesina de Tierra, donde dice Cárdenas, en medio de su locura perversa y miserable, este personaje le entrega a Cambia 10 hectáreas de tierra que le sacó al señor Rodríguez, fundador de Guajorí. Tiene los documentos pagados totalmente por la tierra. Una parte de los títulos y la otra parte totalmente de la tierra. Y le saca y le entrega a un tipo que tiene 200 hectáreas. La misma cosa, hay un señor de apellido Santa Cruz que tiene 80 hectáreas. Ese señor tiene la mitad titulada, la mitad no titulada. A ese no le tocaron porque es amigo de Cárdenas, es amigo de Hugo Jiménez y es amigo de la Federación Nacional Campesina. Miente. Ayer cuando fueron al Parlamento dice,
estos son los campesinos que fueron echados por los brasileños. Es totalmente al revés. Hoy la tierra fue nuevamente invadida, totalmente invadida. Nosotros estuvimos y hemos mostrado en nuestro programa sobre la tierra que fue quemada, los trigales quemados, incendiados por los brasileños, por los campesinos. Y eso no solamente sucede en Maurel, sucede en la zona de Mingaporá, la zona donde está este gran delincuente aprovechador Luis Aguayo. Esa es la zona del Mecenó. Fueron quemados maizales, trigales fueron quemados. Y pregunto, para finalizar, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están los fiscales de medio ambiente? Mediocres, cobardes, inútiles. ¿Dónde están todos? Apenas los productores de soja echan un palo y son acusados. Pero sin embargo se incendian hectáreas, hectáreas y hectáreas. Y los fiscales de medio ambiente no existen. Mediocre y sinvergüenza, anteproductivo y perseguidor de la gente que trabaja. Permítaseme volver a repetir, gracias, como conocedor de la zona. Tengo 50 años de Caguazú. Cuando era diputado recorría toda la zona y hoy con la Cámara recorro la zona por mi trabajo periodístico. Conozco de palmo a palmo. No ha venido un miserable, que lo conozco muy bien quién es Wanner, de la época de la juventud del partido, bolche de mierda, perseguidor de trabajadores y lleva el odio en el alma. Mi querido hermano, gracias, gracias, y esta alegría le digo a la gente honesta, a la gente digna, a la gente que quiere el Paraguay del trabajo, que estamos muy contentos por el triunfo de Guajolí. No precisamente por los productores, sino porque se ha respetado la ley y se ha dado una mano y una esperanza a muchos que están trabajando la tierra, que quieren progresar. Se le ha dado una esperanza de que en nuestro país todavía hay gente que quiere cosas positivas. Por eso, muchísimas gracias desde Caguazú en esta alegre mañana para todos nosotros. Muchas gracias, don Julio, por los comentarios. Y sí es cierto, han sido quemados trigales que perjudicaron a las familias productivas. También han sido quemados montes a consecuencia de esa quemazón. Y vemos imágenes no muy alentadoras de lo que hace a la persecución que están siendo sometidos cientos de compatriotas que por hablar diferente nomás ya son marcados por los ideologistas o con total impunidad, atendiendo a la falta de garantías que se da debido al momento político que tenemos. Muchas gracias, don Julio. Me permití decir lo siguiente: los zurdos hacen su campaña prometiendo tierras y haciendo invadir tierras. Esa es la gran campaña de estos hijos malnacidos antiparaguayos. Lo vemos en Argentina, hoy lo vemos en Venezuela y en muchos lugares. Nacieron mierda, como diría el finado doctor Justo Pastor Benítez, hijo, crecieron mierda y son mierda y van a morir mierda. Gracias. Gracias, Julio. Ya aquí lo tenemos en estudios al ingeniero Casati, quien nos trae otro punto de vista, otro Paraguay, un Paraguay que produce, que no se cansa, que está siempre alternando o marcando tendencias, mejor dicho, en lo que refiere a la capacidad hidroeléctrica. Todavía no muy bien aprovechada, pero que en algún momento a lo mejor llega alguien y diga, bueno, es hora de hacer tales cambios o tales cosas. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, Freddy, ¿cómo están? Buen día a toda la radio audiencia. Sí, evidentemente, el tema de la conversación hoy surgió porque hace unos días me preguntó un amigo cuál es el mayor potencial de Paraguay. Y el mayor potencial de Paraguay es su potencial hidroeléctrico, que es uno de los más grandes del mundo. Paraguay tiene 14 ríos interiores donde pueden construir represas, y voy a citar una por una, que le van a dar o le deben dar al país una dimensión diferente. Además, tiene con la Argentina dos proyectos muy grandes, Itatí, Itacorá y Corpus. Entonces,
no hay una política de Estado, insisto mucho, en materia de energía. Así como se priorizan las inversiones en ciertos rubros, tiene que priorizarse el aprovechamiento integral del potencial hidroenergético del Paraguay. ¿Por qué? Porque al tener 14 ríos interiores que son nacionales, eso le pertenece a Paraguay exclusivamente, podemos crear polos de desarrollo regional, podemos disponer de inversiones fuertes en diferentes regiones marginales que van a evitar la fuga de la población campesina sin trabajo a la ciudad, que van a permitir una industrialización de toda la producción agrícola de la zona y que va a permitir disponer de energía trifásica para aprovechar industrialmente esos recursos. Si a eso le sumamos la creación de la infraestructura, que en este momento es una prioridad del gobierno. Asimismo, es la prioridad del gobierno, muchas veces están en otras cosas, o de las autoridades o pseudo autoridades que tenemos, porque ayer fue desnudada una vez más la poca preparación que tienen esta gente. A lo mejor se pasa leyendo, me disculpen los trabajadores de prensa, Crónica y Popular, y no precisamente otro tipo de lectura constructiva que le permita generar políticas de Estado, generar mejor calidad en su gestión o mejorar inclusive su discurso nomás. 5 o 10 minutos, voy con Mirko. Está tomando su café, Mirko. Bueno, vamos a seguir entonces un poco desordenado en esta programación, ingeniero, pero ya siempre valiéndonos de su aporte en lo que vemos acá un listado bastante considerable de las oportunidades que Paraguay tiene para poder sobresalir en la actividad hidroeléctrica y como efecto dominó generación de industrias y generación de mano de obra por consecuencia. Mirko, contigo. Es parte de tu vida en tu hogar, con alegría, sí, vamos a compartir con Tokio, sí, Tokio a disfrutar, Tokio es parte de tu vida, sí, con Tokio disfrutar, sí, Tokio es parte de tu vida. Con el pacto de confianza, NGO. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas. Combatí a los mosquitos con Estil. No deje que los mosquitos transmisores del dengue, chikungunya y fiebre amarilla se salgan con la suya. Llevando una fumigadora SR200 podés llevar una desmalezadora Estil FS120 a mitad de precio. Sí, escuchaste bien, la desmalezadora la podés llevar con un 50% de descuento. Estil te ayuda a cuidar a tu familia. Encontranos en Papa Sisa, Avenida Artigas 1840 y sucursal Loma Putá o en nuestros distribuidores autorizados en todo el país.
Senave Eugenoio Pavavé, productor Ceboicuera Arejiguape, Acuero Ñemboyaba en la oficina regional Senavegua Anguibebape, Ecatujahuay Shomba Apojicuaipe Producción y Purumbuibe. Pe plan de certificación, Senave Humacán y Catujahuay Shoni Putibou mi pequeño productor pe, Joya Pojicuay Tembiapo y Ponaveja y Potibebabe, Japeicho Ñemopu Ajahuaña en producción nacional. Senave Oye Putasobo Ñanere Talquere, Tetanecuay, Yayapoñan de Rapera, Co Angawibe. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. No llegué a la empresa y porque la empresa como investigador, ahora la no hay coste ni a la cocueve, vengo a colegio técnico, de colegio superior. De familia cuera veí gesai o impendenive, no hoy vamos ver un apoyo. Sí, presidente. No hoy te oye porque cuando trabajo ahora ya no tengo compromiso tú sabes, y cuál es el compromiso por crear el año mundial. Haron más por un día grande. Cuando la lo gapa digo cuerpo duro y hago porque cuerpo está calera o por zona corre distrito correo porque cuando cuerpo duro de la vamos en Puyala se pone la plata. Avanzamos paso a paso con la seriedad y responsabilidad con sus productores. Síguenos cada segundo con el pulso de la noticia. Y la mejor música paraguaya, aquí en la Unión R800 AM. Hoy me sé que algo aquí. 5 o 15 minutos, momento en el cual el ingeniero Casati nos describe acerca de los potenciales recursos hidroeléctricos que se pueden generar y también un poquito refiriéndonos a lo que hace a Añacua. Otra vez vuelve a patear la mula contra ese gigantesco emprendimiento que busca una vez más generar más energía, nos guste o no, que alguna vez se va a dar, y que ya desde hace casi 30 años viene siendo perseguido por un medio pintado de amarillo en nuestro país, desde su craneamiento hasta hoy día lo que a lo mejor sería ya su ejecución. Increíble es la desinformación que se da en función de los intereses creados. Es muy triste, así no se puede construir un país mejor. En Paraguay tenemos que hablar con la verdad y no en función de los intereses creados. Bueno, pero sin entrar a criticar, vamos a entrar a lo positivo. Tengo en mis manos un estudio de la GTZ, la Cooperación Técnica Alemana, que hizo un estudio sobre el potencial del Paraguay. En ese estudio ellos analizaron todas las variables y dentro de las variables que analizaron del potencial que tiene el país, determinaron que el potencial hidroenergético del Paraguay es su principal riqueza. Nosotros tenemos entre las represas internacionales construidas con Brasil y Argentina y las que se pueden construir entre Itaipú, Yacyretá, Añacua, Corpus, Itatí y Tacorá, y todos los ríos interiores, en la parte que nos corresponde a nosotros, en el 50% que nos corresponde a nosotros, una capacidad instalada de Itaipú, 14 millones de kilovatios. Es monstruoso para la dimensión de la economía paraguaya. Y bueno, y a eso tenemos que apuntar. Voy a leer levemente un resumen de cada una de las represas, que es un resumencito. Cuál es su potencia instalada, en qué río está y cuál es el estado actual. Acaraú 1 y Acaraú 2 tiene 200 megas de potencia y está sobre el río Acaraú.
Eso exclusivamente de Paraguay. Itaipú Binacional tiene 14 millones de megavatios, de los cuales 7 millones le corresponden a Paraguay y está sobre el Paraná. Yacyretá tiene 3.200.000, de los cuales 1.600.000 le corresponde a Paraguay y está sobre el Paraná, y esos proyectos están construidos. Ahora viene un proyecto muy polémico que hay gente que está cuestionando y no se cuenta la verdad. Se quiere excluir Añacuá y dice que Añacuá está sobre territorio paraguayo y que no tiene nada que ver con Yacyretá. Claro que está en territorio paraguayo y claro que tiene que ver con Yacyretá. La construcción del brazo de Añacuá está hecha. Toda la infraestructura física está. Lo que falta es la mecanización nomás. ¿Por qué no se habla con la verdad? Poner las turbinas nomás lo que falta. Lo demás está todo hecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso está construido. Son 260.000 watts. Después tenemos proyectos nuevos. El Acaraí 370 megas, que es un proyecto factible. Un proyecto sobre el Iguazú, que es otro proyecto factible de 200 megas. Corpus, con la Argentina, que es un proyecto muy interesante. Hay cifras variables. Acá tengo una cifra que me parece que está por debajo, 1.440.000, que quiere decir casi 3 millones de megawatts. 1.440.000 es lo que le corresponde a Paraguay. Creo que esa cifra hoy día es 3.800.000, sería 1.900.000 para Paraguay. Itatí y Itacorá tiene 1.600.000, de los cuales a Paraguay le corresponde 800.000. Y después vienen otros ríos interiores. Ñacundaí, Itaiputé, 90 megas sobre Ñacundaí, que es un proyecto factible. Otro brazo de Añacuá que yo no conocía, que ese está solo en territorio paraguayo y no tiene nada que ver con Yacyretá, de 125, bastante grande. Sobre el Aquidabán existe otra represa de 50 megas, Cororó sobre el Ipané, que se acaba de licitar. Sí. En forma privada. En el río Paraguay, gran sorpresa mía, hay una represa de 100 megas sin tapar el río, que es importantísimo. En el Tembeí hay otra represa con 120, en el Pirapó otra de 40, y hay una pequeña represa binacional sobre el río Apa a construirse con Brasil, que es Carcocheira, que es un proyecto identificado. Si nosotros sumamos la totalidad de la energía que se puede generar en todos esos proyectos, equivale a 14 millones de megas, que es todo lo que dispone Itaipú, que es la represa más grande del mundo. ¿Qué importancia tiene para Paraguay? Prácticamente en cada departamento de Paraguay tenemos un río donde se puede construir una represa. Cada una de estas represas significa una inversión grande de dinero. Vamos a suponer que una represa signifique 200 millones de dólares. Hay una dinamización brutal de la economía de la región al llegar ese dinero a la zona. Y al llegar ese dinero a la zona y construirse la represa, tenemos energía para iniciar un proceso de industrialización, porque hicimos muchas veces un análisis de que la agricultura paraguaya tiene dos modalidades: una agricultura empresarial altamente eficiente y una agricultura del pequeño y del mediano campesino, que es una agricultura pobre, sin recursos técnicos, sin asistencia, con una utilización muy marginal de la superficie que tienen, sin crédito, sin asistencia técnica y sin posibilidades de comercialización. Si nosotros construimos la represa y construimos los caminos, ese 10% que es lo que se usa de la tierra del pequeño agricultor, un pequeño agricultor que tiene 30 o 20 hectáreas, por fotografía satelital está demostrado que solo usa 2 o 3 hectáreas, no puede progresar en esas condiciones, no le da, aparte no hay base tecnológica
Pero si nosotros llevamos esas 2 o 3 hectáreas a las 20 o 30, porque instalamos una industria que absorba el producto que él puede producir, y ya hablé de cuáles son. Por ejemplo, hablé de replicar los proyectos de fructica, tener 20 fructicas en todo el país, de un proyecto de alcohol en todo el país, creando una política de Estado de utilización de alcohol, de manera que todo el alcohol que se produzca se pueda usar como combustible local sustituyendo al petróleo. La cantidad de trabajo que se va a generar es brutal. Bueno, la base económica de la política de Paraguay está totalmente equivocada y tiene que ser revista. Cuando se definió la construcción de las represas, y vamos a hacer después un resumen y un repaso de lo que pasó, Paraguay pensó en la importancia que iba a tener en la economía paraguaya la venta de energía, y efectivamente tuvo una implicancia muy grande. Mucha gente se olvida que cuando se construyó Itaipú, por el tamaño de la inversión, Paraguay, el Producto Interno Bruto creció al 10% durante 10 años y era la tasa más alta del mundo. Fue la primera vez en su historia que Paraguay tuvo una situación de pleno empleo. De eso nos olvidamos nosotros. Itaipú tuvo muchos problemas y dificultades, y muchos medios periodísticos atacan Itaipú y se olvidan las condiciones en que se negoció Itaipú. El Brasil, y con dolor voy a decir, es un país imperialista, invadió territorio paraguayo y secuestró al ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay y a la delegación que mandó el presidente Stroessner para ver si era cierto que estaban ocupando territorio paraguayo. Ese es un hecho que no se puede negar. En esas condiciones se discutió Itaipú. Entonces, contrariamente a lo que mucha gente dice, que entregamos la soberanía y que es... Sí. Eso no es así, porque se negoció con un revólver en el cuello, ¿verdad? Entonces, ¿qué significó Itaipú? Significó 2 cosas: que hoy día tenemos la represa más grande del mundo, significó que nos pagan un precio que a nosotros nos convence, pero nosotros tenemos la culpa, porque si el precio es muy barato y se vende la energía a un costo muy barato, lo que tenemos que hacer es usar esa energía para la industrialización del país, que es barata, lo cual nos da una enorme ventaja comparativa. Mientras más barata, mejor. Veamos la película del otro lado. Nos vamos a seguir viendo y lamentándonos que la Argentina y Brasil nos pagan muy poco por la energía. Vamos a pensar que nosotros tenemos una energía muy barata que nos permite la industrialización del país, que por ventajas comparativas, como cuesta 3 o 4 veces menos que el Brasil, se están radicando muchísimas empresas brasileras y argentinas en Paraguay. Paraguay ha crecido en los últimos 10 años a la tasa más alta de América Latina y su pobreza se redujo a la mitad. Ese es el resultado de esas inversiones. Las inversiones resultantes de las inversiones brasileras y argentinas, fundamentalmente brasileras en Paraguay, representan hoy día el 10% de las exportaciones paraguayas. Y estamos empezando, señores. Nosotros rechazamos Río Tinto, una inversión de $5.000 millones. Un error gravísimo de política económica del Paraguay. No puede el Paraguay darse el lujo de rechazar una inversión de $5.000 millones, porque iba a comprometer una turbina de Itaipú. ¿Y cuál es la alternativa? Venderle al Brasil al precio regalado que decimos que le vendemos. Sí. ¿No sería mejor venderle a esa empresa que se instale y que genere empleo? Y si en el Brasil se paga 3 o 4 veces más y en la Argentina también, ¿no se le podría, solo pregunto, cobrar el doble? ¿No estarían ellos contentos con pagar la mitad de lo que pagarían en el Brasil y la Argentina? Y aparte, en el Brasil y la Argentina no tienen esa cantidad de energía para darle, y nosotros sí tenemos. Entonces, la política económica del Paraguay está totalmente equivocada. No más venta de energía, utilización en el mercado interno para la industrialización del país. En el campo hay mucho desempleo, hay una agricultura muy precaria. Esa gente no va a salir si no recibe una ayuda masiva.
Y esa ayuda masiva está basada en creación de infraestructura de caminos, en creación de escuelas y hospitales para salud y educación, en asistencia técnica y en la alternativa de producir productos que puedan ser industrializados para generar empleo en el campo. Ahí se van a dar dos fenómenos. El que quiere ser agricultor va a seguir siendo agricultor, pero va a usar el potencial de su tierra. Y el que no quiere ser agricultor, porque no le gusta ser agricultor, prefiere ser un empleado asalariado y cobrar todos los meses, va a tener la oportunidad de tener un empleo en su zona sin tener que salir de su región. Y actualmente, disculpa ingeniero que te interrumpa, actualmente el modelo político es obligarle al que no quiere ser agricultor a ser agricultor. Y bueno, el que no quiere ser, hay que darle la alternativa de que no sea. Y se derrochan valiosos recursos económicos a consecuencia de eso. Y claro, y lo que nosotros tenemos que generar en situación de pobreza es trabajo. Y para generar trabajo hay que tener industria. No sé por qué no se entiende, para mí es demasiado sencillo. Como decía un candidato, Macanala en el problema. 5:29 minutos, momento en el cual retornamos hasta Mirko Scapini con otra propuesta comercial y ya enseguida retornamos con lo que son las apreciaciones del ingeniero Casati sobre lo que hace a las políticas de Estado, en este caso las políticas hidroenergéticas. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Es parte de tu vida, en tu hogar, con alegría, sí, vamos a compartir con Tokio, sí, Tokio a disfrutar, Tokio es parte de tu vida, sí, con Tokio disfrutar, sí, Tokio es parte de tu vida. Con el pacto de confianza, NGO. El bolso de gimnasia, el abrigo de Juan, la raqueta de Laurita, María, sacate las presiones, deshinchate. El nuevo yogur Estemas favorece la digestión y aumenta las defensas de tu organismo, al tiempo que mejora tu tránsito intestinal y reduce la hinchazón. Probalo hoy, animate a ser vos. Dulsan Orgánica S.A. Somos una empresa paraguaya dedicada al procesamiento y a la exportación de productos agrícolas. Sésamo, maní, chía y hierbas aromáticas, obtenidos de los más responsables agricultores, son ofrecidos al mundo entero, generando un impacto positivo en la agricultura familiar campesina. Certificados nacionales e internacionales que avalan la calidad y la inocuidad de nuestros productos. Visítanos en www.dulsan.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. No llegué a la empresa porque la empresa como investigador, ahora la cote ni a la cocueve vengo al colegio técnico de colegio superior. De familia cuera veí gesai o ipenen nive do hoy vamos ver un apoyo. Señor presidente, no hoy te oye porque cuando trabajo ahora ya no tengo compromiso tú sabes, de escuela compromiso por pegar el año mundial está a lo más por un día de cuando la lo para digo cuerpo duro en Hawái porque cuando está calera o por zona corre y quito un goreo que cuando cuerpo duro de la vamos en Puyala se pone la plata. Avanzamos paso a paso con la seriedad y responsabilidad con sus productores. Combatí a los mosquitos con Estil. No dejes que los mosquitos transmisores del dengue, chikungunya y fiebre amarilla se salgan con la suya. Llevando una fumigadora SR430 podés llevar una desmalezadora Estil FS 250 a mitad de precio. Sí, escuchaste bien, la desmalezadora la podés llevar con un 50% de descuento. Estil te ayuda a cuidar a tu familia. Encontralos en Papa Sisa, Avenida Artigas 1840 y sucursal Loma Putá o nuestros distribuidores autorizados en todo el país.
FECOPROD, Federación de Cooperativas de la Producción Limitada, apoya la producción nacional mediante su Laboratorio de Gestión de Calidad de la Leche y Microbiología de los Alimentos, un servicio abierto a socios y no socios de las cooperativas, llevando adelante además el programa de prevención de la mastitis mediante su laboratorio veterinario con un costo de tan solo 5.000 guaraníes por vaca. Laboratorio de Calidad de FECOPROD. Llámenos al 021-294-277 o visítenos en Sacramento 2279, Casi Teniente Molinas. Senave Ojenoyo Pababé, productor Ceboicuera Arejeguabape, Acuero Ñemboyaba en la oficina regional Senave Guahuibebape, Ecatujahuay Shomba Apojicuaipe Producción y Purumbuibe. Pe plan de certificación Senave Humacán Ecatujahuay Shoni Putibou mi pequeño productor Be, Hoya Pojicuaipe Enviapo y Ponaveja y Potibebabe, Hapeisha Ñemopu Ajahuaña en producción nacional. Senave Oye Putasobo Ñanere Talquere, Tetanecuay, Yayapoñan de Rapera, Coanahuibe. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche, muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos, juntos hacemos al mundo mágico. Así como la igualdad de información es derecho de todos, la unión de cronistas, productores, operadores, todo un equipo se mueve para sintetizar las noticias del día. Informe 800. La verdad no la decimos nosotros, sino los protagonistas desde sus puntos de vista para que ustedes saquen sus conclusiones. De lunes a viernes, de 14 a 15:30, la información más precisa en Informe 800, con la conducción de Héctor Alegre. Sí, el honor, la honradez son cosas muy valiosas, ingeniero, así que son contadísimas a lo mejor las personas hoy día en la función pública que pueden mirarse al espejo, como recién expresaba. Ese estudio que nos leía de los potenciales hidroeléctricos de nuestro país fue ya elaborado hace unos cuantos años. Sí. Y por un organismo internacional que tiene mucha credibilidad, lo cual es la GTZ, hoy día GIZ creo. Sí. Entonces, ¿qué nos está faltando para poder explotar todo esto, ingeniero? Nos está faltando que el gobierno defina esto como prioridad nacional. ¿Qué es lo que se convierte en política nacional? Lo que se define como prioridad. Y esto debería ser consensuado entre todos los partidos políticos, el Partido Colorado, el Partido Liberal, Frente Guazú y quien quieras llamarle. Tienen que decir, Paraguay tiene un potencial muy grande en sus recursos hidroenergéticos y es la base del desarrollo industrial. Vamos a llamar a inversionistas porque no hay plata para hacer todo eso, que hagan inversiones en Paraguay y vamos a ver cómo se negocia el pago de esas inversiones vía venta de energía. Yo acabo de venir de Europa. En Europa todos los caminos en gobierno socialista como el gobierno francés, todas las autopistas están privatizadas y acá se puede hacer que venga una empresa, instale una represa y venda la energía hidroeléctrica y se le cobra un canon y ese canon se destina a ayudar a la gente más pobre. Sí. Se destina a resolver sus problemas de salud, de educación e infraestructura. La parte de industrialización ya no me preocupa porque una vez que se instale una industria, esa industria tiene la capacidad de dar asistencia técnica, asistencia financiera y dar insumos para que se produzcan. El ejemplo típico es la caña dulce. Paraguay produce 50 toneladas de caña dulce y el Brasil produce 100 a 120. ¿Cuál es la diferencia? Fertilización es la diferencia. Y entonces con 50 toneladas por hectárea el precio no alcanza para que sea rentable y tampoco alcanza para que podamos competir con el azúcar brasilero, que cuesta la mitad.
y el contrabando va a seguir entrando mientras haya diferencia de precios. Sí. Pero si nosotros producimos lo mismo que ellos producen, no va a entrar más de contrabando. Es más, va a salir de contrabando, porque la tierra en el Brasil cuesta 4 o 5 veces más cara que en el Paraguay. Entonces nuestros costos de producción, si igualamos los niveles de producción de ellos, van a ser mucho más bajos y nuestro azúcar va a ser mucho más competitivo. Así es, a nosotros nos debe de preocupar lo que entra al país por debajo del puente o por los ranchones o los colectivos mismos que se prestan para ese servicio, y no tanto lo que sale. Pero igual así, ingeniero Casati, vemos que es algo ideológico todavía lo que está contando, o un utópico todavía, porque el consensuamiento entre los partidos políticos hoy día, salvo que para elecciones generales y se vea quién quiere asumir la cabeza del gobierno, es lo que se da. Pero para establecer políticas públicas que permitan a la ciudadanía tener mayores prestaciones en cuanto a infraestructura, salud y educación, es todavía o se genera todavía mucha división en ese sentido, y realmente hace ver de que, al menos a mi punto de vista, de que a estos políticos hoy día les conviene en el sentido de que estemos todavía así como estamos en ese sentido, para generar todavía una dependencia de ellos. Claro que sí, y eso es lo triste, que para tener una clientela política no se tenga política. Y vamos a analizar un ejemplo que para mí es muy real. Chile es un país muy traumado porque tuvo un gobierno socialista y virtualmente se fue a la quiebra. Después vino una dictadura muy terrible de Pinochet, que cambió el modelo, que le dio a Chile la oportunidad de tener un crecimiento económico muy grande, y después la izquierda volvió a retomar el poder. Pero nunca se cambió la política económica. La política económica se definió como producción con eficiencia, buscar alternativas de producción, suspender la dependencia del cobre, del cual era muy vulnerable porque había alteraciones del precio. Entonces, en los momentos en que los precios estaban altos, la economía de Chile estaba bien, y cuando los precios caían, los precios estaban mal. Hoy Chile es un país con una economía muy diversificada, e independientemente de la ideología de gobierno, de izquierda o de derecha, que esté en el poder, la política económica no se discute. Lo que se discute sí es cómo mejorar la eficiencia en el gasto social, cómo gastar con mejor eficiencia en salud y en educación. Eso sí se discute. ¿Qué se debe hacer para optimizar el uso de los recursos? Y también qué se debe hacer para cuidar la administración de los recursos. Ojo que acá tenemos un problema muy grande. Yo no creo que a Paraguay le falte mucha plata como la gente dice. Yo creo que se usa muy mal la plata que tenemos. Si hubiera una administración más honrada, y si hubiera un mejor manejo administrativo, la situación sería totalmente diferente. Voy a poner un ejemplo. La industria del cemento durante años perdió plata, porque era un botín político de los políticos de turno, y hoy día tiene una administración que está ganando plata por primera vez en la historia. O sea, yo no creo que el Estado deba intervenir en la actividad económica. Yo creo que el Estado tiene que definir políticas y controlar la actividad económica, pero si la administración es honrada y si hay eficiencia, no veo tampoco por qué no pueda Paraguay tener una planta de cemento. Si Paraguay tiene una planta de cemento para perder plata, de ninguna manera. Pero si Paraguay tiene una planta de cemento porque tiene una administración honrada que gana plata, pues bienvenido sea. Entonces, volvamos al tema central. Producción energética, potencial energético. Producción de energía es la base del desarrollo del país. Y hoy voy a tocar 3 temas más y con eso vamos a terminar porque no nos queda mucho más tiempo. Paraguay tiene con Argentina la posibilidad de arreglar el tema de Yacyretá, y hay una oposición muy fuerte. La deuda de Yacyretá se presupuestó en $1.500 millones y terminó costando $11.000 millones más $7.000 de intereses, $18.000 millones.
que era una gran mentira. Nunca se gastó esa plata. Paraguay insistió durante demasiado tiempo que se presente la contabilidad y sabemos que hubo una corrupción espantosa y Menem se dio el lujo de decir que era un monumento a la corrupción. ¿Cierto? Es lo que dijo Menem. ¿Y quién era el monumento a la corrupción y quién era el que tenía el control administrativo de la represa de Yacyretá? La Argentina, que siempre tuvo la administración. ¿Se robó en Paraguay? Claro que se robó, y se robó mucho, pero se robó la 10ª parte de lo que se robó en la Argentina. Entonces no me vengan con ese cuento. Bueno, hoy día, gracias a Dios, el gobierno, la Argentina tiene un gobierno diferente, hay afinidad entre los presidentes, hay una actitud más honesta. Se bajó esa deuda de 17.000 al valor real, que es casi 4.000 millones de dólares, que es lo que efectivamente se gastó en la represa. Se consiguió que la Argentina reconozca que no hay deuda ahí, que es un aporte del gobierno argentino. Eso se reconoció. Y se pidió un plazo para hacer inversiones. Y las inversiones son construir 3 turbinas más, potenciar 3 turbinas más en Yacyretá, que son 480 megas, y instalar 3 turbinas en el brazo de Añacuá, que ya está construida la parte de ingeniería civil. La mecanización es lo que falta. Eso permitiría aumentar la energía eléctrica, la capacidad de la represa en un 15%. Es demasiado. Es una inversión muy grande para Paraguay, no podemos darnos el lujo de rechazar. Y hay 2 cosas más que tenemos que definir con la Argentina. Hace un tiempo se hablaba de construir Corpus, que es una represa muy rentable que tiene 3 ubicaciones posibles y una de ellas genera casi 4 millones de kilovatios. Esa represa tiene la ventaja de que estar ubicada en una zona donde el río Paraná está encañonado entre Corpus y Itaipú, entonces su costo de producción es muy barato. Surgió un problema en el pasado de que la provincia de Misiones, Argentina, que debe ser consultada por la legislación argentina, rechazó la construcción de la represa por los eventuales daños ambientales, pero fundamentalmente por la mala administración de Yacyretá, por la falta de pago a la gente, de indemnización a la gente de los territorios inundados. Creó un malestar muy grande, se hizo una encuesta, y la gente votó por el no. Se volvió a hacer una segunda encuesta y cambió la opinión, y para volver a hacer Corpus deberían hacer una tercera. Hoy día, si se hace una nueva, no me viene la palabra, un nuevo referéndum, llamémosle así, yo pienso que la opinión va a ser favorable, porque la legislación argentina dispone que el 25% de lo que se genere quede en la provincia. Eso le va a dar a la provincia de Misiones un desarrollo muy importante. Pero además, cuando hay un excedente exportable, porque no pueden usar todo, otras provincias consiguieron un 50% adicional. Quiere decir que la riqueza que se genere por producción de energía va a enriquecer mucho la provincia de Misiones, porque va a recibir el 25% que la ley establece y puede negociar recibir un porcentaje adicional porque está generando en su territorio, y ese va a ser dinero que va a manejar la provincia de Misiones. Cambia las cosas. La dimensión de Corpus es importantísima para Paraguay. Vamos a volver a hacer memoria. Esa represa se acordó con la Argentina que se haría no ya como se hizo a través de licitaciones manejadas por el gobierno, sino que se haría una privatización. Se contrataría una empresa, se haría una licitación, se contrataría una empresa internacional encargada de la construcción.
y entonces se terminaría a tiempo. Si nosotros analizamos el tiempo entre que se firmó Yacyretá y se terminó Yacyretá, fueron más de 50 años, es una vergüenza, y el tiempo de construcción fue 28 años. ¿Por qué? Y se aducen a las crisis financieras que tuvo la Argentina, cierto, pero si hubiera sido una empresa multinacional lo que hubiera hecho y tenía el capital, porque eso es lo que necesita, capital y tecnología para hacer, esa demora no se hubiera producido y los costos hubieran sido mucho más bajos. Y ahora viene una crítica válida, tenemos que los paraguayos pagar la ineficiencia del gobierno argentino. Afortunadamente el gobierno argentino reconoce eso como un aporte, como una donación para hacer la represa, que antes no reconocía. Entonces, ¿por qué se está cuestionando el arreglo que llegaron Macri y Cartes? Porque es un problema político. Sí, se bajó de 17.000 a 4.000. La Argentina reconoció que es un aporte, que Paraguay no tiene que pagar eso. Y atendiendo también a que mayor parte de las construcciones de Yacyretá se encuentran del lado paraguayo y el impacto se generó en mayor parte del lado paraguayo. Y vamos a tener 3.000 empleos nuevos y Yacyretá va a tener un 15% más de potencia. Acá estamos todos locos, señores. Acá estamos todos locos, a alguien le falla el marote. No puede ser que los políticos sean tan cínicos y tan sinvergüenza para no ver eso. Y esto se convirtió en una guerra política. Y la manipulación de la información, por sobre todo, es lo que aún perjudica más, ingeniero. Por supuesto, algunos periódicos en primera página pagan a gente para que te publiquen una cosa que es distinta a la realidad. Y nosotros no podemos manejarnos así. A nivel de país, digo, pienso yo. No, porque los datos hablan, un estudio de la GIZ que da por la hora máxima a nivel mundial dentro de lo que hace a cooperación y desarrollo de naciones como la nuestra, no puede ser dejado de lado ante gente que ni siquiera terminó el preescolar y que hoy día están en las cámaras altas. Y sí, es una vergüenza, muchos de nuestros senadores y diputados no están a la altura del cargo. Bueno, la otra represa que es muy importante es Itatí y Itacorá. Hace poco tuve una reunión en la casa de un amigo y me dijo porque había una persona que yo le tengo mucho respeto, no quiero decir el nombre, que ocupó un cargo muy importante en el Paraguay. Hablé de la represa de Itatí y Itacorá y me dijo, ¿por qué mencionas eso como represa? Eso no es una represa, ese es un embalse de regulación. Y es cierto, Itatí y Itacorá es un embalse de regulación que está ubicado en Ñembucú, al final de Ñembucú, y sirve para regular y estabilizar el nivel del agua del río Paraná. Bueno, esa represa va a generar 1.600 megas, de los cuales 800 le corresponde a Paraguay. Pero no es solo eso, no es solo un embalse de regulación. Al regular el nivel del río, se pueden instalar en Yacyretá unas cuantas turbinas más, y en Itatí y Itacorá se instalan turbinas que van a funcionar de noche. Entonces tenemos una producción de energía adicional muy importante. Nosotros tenemos que aprovechar el momento histórico y le voy a dar los datos específicos. Yacyretá significa para la Argentina el 45% de la generación de su energía hidroeléctrica. Fíjense la importancia que tiene y fíjense el déficit que tienen. Durante el gobierno de Cristina Kirchner tuvieron una política de subsidios de electricidad y de todo tipo. Sí. Y se quedaban sin electricidad todo el día. Y el nuevo gobierno estaba sumamente preocupado porque tenía que hacer un programa de ajuste, y ellos eran los culpables porque iban a subir la electricidad, iban a subir el gas. Pero aparte, la Argentina no tiene suficiente fuente de energía para un desarrollo industrial sostenido. La Argentina, a través de una política de perdón fiscal, repatrió 120.000 millones de dólares de dinero negro que estaba colocado afuera. Hoy día eso está declarado y está en la Argentina disponible para hacer inversiones. Entonces, si se estabiliza políticamente la Argentina puede tener un crecimiento económico muy importante.
¿Cómo va a lograr ese crecimiento económico muy importante? Logrando acuerdos para tener energía, porque sin energía no hay desarrollo industrial. Sí, porque por lo que podemos absorber nosotros de la televisión, absorbemos realmente la televisión por cable, es que se ven muchos aspectos en donde la energía que ellos están generando es a través de la energía eólica, en paneles solares. Entonces van compensando en cierta forma también eso que estabas mencionando, y por sobre todo ellos son los principales interesados, aparte de lo que hace a nuestros ríos internos, en la generación de esa energía para poder aprovecharla en sus industrias, y atendiendo al nuevo esquema de gobierno. La repatriación de esos recursos ha sido un énfasis o un enfoque muy importante que le han dado para poder aplacar casi una década de dejadez en la administración pública. Una década terrible. Voy a dar un dato que va a espantar. El nivel de pobreza en la Argentina es el 33%, el nivel de pobreza en el Paraguay es el 22%. El país más rico y más culto de América Latina tiene más pobres que Paraguay por malas políticas económicas. Señores, con la economía no se juega. No se pueden implementar políticas populistas para ganar votos. Tienen que ser políticas reales, basadas en los costos de producción, y el desarrollo de los países tiene que estar basado en la eficiencia y en la producción. Hay países absolutamente sin disponibilidad de recursos naturales, como Japón y Corea del Sur, que son potencias mundiales, porque manejan eficientemente sus políticas de Estado y su capacitación de recursos humanos. A ellos no les sobra nada de recursos naturales, y el Japón es la tercera economía del mundo, y Corea, que hace 40 años era más pobre que Paraguay, es la 11ª economía del mundo. Paraguay puede ser una potencia. Estoy cansado de repetir y parece que yo soy el único que creo. Yo creo que Dios me dio la habilidad de ver cosas que otros no ven. Vamos a ver si el tiempo me da la razón. Ojalá Dios me ilumine y eso sea así. El futuro del Paraguay, con buenas políticas económicas, puede ser brillante, o por lo menos puede ser mucho mejor de lo que es hoy día. ¿Qué necesitamos? Una planificación adecuada, definir prioridades, fijar políticas de Estado y mejorar nuestro esquema administrativo. Punto. Nos sobran recursos naturales para ser un país desarrollado. Muchas gracias, ingeniero, por su participación en la fecha, y ya vamos a estar siguiendo este tema desde su perspectiva, y a ver, alguna vez alguien nos escucha para que diga, vamos a apoyar esto. Y es cuestión de, decíamos, a todos nos involucra. Gracias, Marlene, también por tu presencia, y ya cerramos esta programación de la fecha. Bienvenida a Primavera, bienvenido a todo el equipo también técnico y humano de la 800 AM que realiza Enfoque 800. Muchas gracias. ¿Por qué me preguntas? Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. No llegué a la empresa porque la empresa como investigador, ahora la no coste ni a la cocueve vengo al colegio técnico del colegio superior. De familia cuera veí gesai o ipene nivel do hoy vamos ver un apoyo. Señor presidente, no hoy te dice porque cuando trabajo ahora ya no tengo compromiso tú sabes, de escuela compromiso por crear el año mundial. Harong ba po pa yung dia kwa de. Ko ang